Adegüillo se emplea con el verbo entrar o ir, de forma decidida, incluso violenta, sin reparar en posibles inconvenientes, daños o perjuicios. Un ejemplo: esa casa es una ganga. Yo quito iría por ella a degüello. La compraría mañana mismo, antes de que los dueños se arrepientan y suban el precio. Antiguamente, las batallas se decidían en el cuerpo a cuerpo, en la lucha con armas blancas que, si se terciaba, se empleaban para degollar a los enemigos, es decir, para cortarles el cuello. A destajo se emplea con el verbo trabajar, es decir, sin descanso o intensamente. Se usa sobre todo en referencia a los trabajos que deben terminar cuanto antes. Un ejemplo: la obra tiene que estar lista el próximo martes y, como van con un poco de retraso, llevan un par de semanas trabajando a destajo, día y noche. La expresión trabajar a destajo es, en su primer significado, la forma de trabajar en la que se cobra un dinero por la tarea realizada. No se cobra un jornal o un sueldo fijo. Destajar sería algo así como descortar, es decir, que el dinero no se taja en porciones. A diestro y siniestro significa a derecha y izquierda. Destra y siniestra en latín, por extensión a todas partes y sin control. Un ejemplo: cuando sintió las banderillas, el toro comenzó a tirar cornadas a diestro y siniestro. A dos velas se emplea con los verbos siguientes: estar, dejar, quedarse o andar. Y significa sin dinero o sin recursos de ningún tipo. Un ejemplo: tengo que reducir los gastos, porque a final de mes me quedo siempre a dos velas. La explicación del origen del dicho es realmente peliaguda, pues entra y liza la polisemia, los muchos significados de la palabra vela. Hay varias hipótesis, ninguna descartable. Antiguamente, los juegos ilegales de cartas solían celebrarse al amparo de la oscuridad. El jugador que hacía de banca, es decir, quien controlaba el dinero, solía tener junto a él dos velas para poder controlarlo. Si algún jugador conseguía dejar a la banca sin dinero, se decía que la dejaba a dos velas. Otra explicación hace proceder la locución del hecho de que en las iglesias, tras la misa, quedarán solo dos velas encendidas delante del sagrario, que alumbraban solo un pequeño espacio. A veces se piensa también en el barco que, azotado por la tormenta o abordado por los enemigos, navega fatigosamente solo en dos velas. Por otra parte, como en la lengua coloquial se llama velas a los mocos que, como si fueran gotas de cera, cuelgan de la nariz de los niños, y dado que frecuentemente se asocia al niño mocoso con la pobreza y el desamparo, podría pensarse en que el significado de la locución estuviera relacionado con este hecho. Además, cuando decimos que alguien está a dos velas, nos llevamos a la nariz los dedos índice y corazón y los deslizamos hacia los labios, imitando el recorrido de estas velas infantiles, gesto que podría haberse generado a posteriori para ilustrar el dicho. A enemigo que oye, puente de plata. A veces es mejor facilitar la escapada del enemigo vencido, construirle un puente de plata si es preciso, para que pueda vadear el río, que no perseguirlo para darle el alcance y luchar contra él. Actualmente, la frase se usa para expresar la satisfacción
por perder de vista sin esfuerzo o compromiso por parte de quien habla, a alguien desagradable o antipático. Un ejemplo. La verdad es que no aguanto a Maroja. Menos mal que dice que se va a vivir a Madrid. A enemigo que oye, puente de plata. La frase es una de las muchas máximas militares atribuidas a Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, jefe de los ejércitos de los reyes católicos. Las cuentas del gran capitán. A escape se emplea con el verbo salir, irse, marcharse y significa rápidamente, muy deprisa. Un ejemplo. Me voy a escape, que tengo que pasar por el taller para recoger el coche y cierran dentro de 10 minutos. El término escape es un sustantivo relacionado con el verbo escapar, pero en este caso no sería extraño una relación con el tubo de escape de los vehículos a motor, el lugar por el que escapan los humos procedentes de la combustión del motor, especialmente abundantes cuando se acelera o cuando el vehículo se pone en marcha. A expuertas o a exportones significa mucho o en abundancia. Un ejemplo. Tiene libros a expuertas y no le queda libre ni un centímetro cuadrado de pared. La expuerta es ese recipiente que antes era de paja y ahora de goma, en el que los albañiles acarrean la arena, la cal o el cemento y que, si es más grande de lo normal, se llama esportón. A manta, a punta de pala. A estas alturas, usamos esta locución para indicar que algo se hace tarde o fuera de tiempo, que hemos llegado a un punto en el que algo debería ser ya conocido o haber sido hecho. Un ejemplo. Llevamos ya 6 años trabajando juntos y a estas alturas me tengo que enterar de que no te encuentras a gusto conmigo. A expensas de algo o de alguien y se emplea con el verbo estar. Significa a cargo o por cuenta de una persona o cosa. Un ejemplo. No se puede estar toda la vida viviendo a expensas de la familia y de los amigos. Hay que buscarse la vida y si las cosas vienen mal dadas, mala suerte. Las expensas son los gastos o costas que origina algún trámite. En el ejemplo anterior, los gastos originados por el caradura y asumidos por otros.